Hola jóvenes, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Ahora para ver la tarea número 24, para diseñadores y animadores. Es una isometría con sombras proyectadas y propias. Esta es una circunstancia especial. El sol está enfrente de nosotros, justamente enfrente. El ángulo vertical de la inclinación de los rayos solares es de 60 grados. Entonces, si el sol está enfrente de nosotros, las sombras se van a proyectar hacia nosotros, o sea, hacia abajo de los objetos. Por lo tanto, para calcular la longitud de esas sombras de cada vertical, de esta, de esta, de esta y de esta, tenemos que hacer una simulación de que la dirección del sol es horizontal y viene de la izquierda o de la derecha, es igual. Y con esa orientación de los rayos del sol y esa inclinación que ya sabemos de 60 grados, cuál es la longitud de las verticales. Entonces, y encontramos que esta vertical, con esa inclinación de rayos solares, la longitud de la sombra que esta vertical va a proyectar es esta. Por lo tanto, vamos a dibujar hacia abajo con esta longitud la sombra, esta igual que esta, será la sombra de esta arista vertical del objeto, pero con el sol de frente, hacia abajo. Lo mismo hacemos con esta vertical, trazamos una línea horizontal en cualquier sentido y luego con la inclinación de 60 grados, que es el ángulo vertical, calculamos la longitud exacta que esta vertical con esa inclinación va a proyectar en el piso, que es horizontal. Y trazamos, por lo tanto, una línea vertical que es la sombra de esa arista. Ahora, este punto tiene su sombra aquí, este punto tiene su sombra aquí, y esta arista horizontal del objeto debe proyectar sobre el piso, que también es horizontal, una sombra que le es paralela. Por lo tanto, una línea a 30 grados, como la arista de la cual es sombra, nos dará la sombra en el piso de esta cara del objeto. Lo mismo hacemos para este punto. Bajamos una vertical hasta el piso, trazamos ahí una horizontal con 60 grados, determinamos la longitud de la sombra que esta vertical proyectaría en el piso, por supuesto, hacia abajo. Andamos buscando la sombra de este punto que ya hemos determinado estar aquí, con esta longitud igual que esta. Por lo tanto, esta arista que no es vertical, que no es horizontal, en el piso proyectará una sombra que la encontramos con la sombra de este punto que está aquí y la sombra de este punto que está aquí. Luego, para determinar la sombra de esta vertical, también trazamos una línea vertical hacia abajo y con esta longitud encontraremos la sombra justa de esta vertical en el piso. Ahora bien, esta arista es horizontal, por lo tanto tendrá una sombra paralela a 30 grados. ¿Hasta dónde? Hasta la vertical bajada de este punto. Por lo tanto, encontramos ahí la sombra de esa arista. Hemos de hallar también la sombra de este punto, bajando una vertical, luego trazamos una horizontal y a 60 grados trazamos una línea y luego con esta longitud encontraremos la sombra justa de este punto. Bajamos con esta medida esa línea y ahí encontraremos la sombra de este punto. Tenemos la sombra de este punto aquí, la sombra de este punto aquí. Los unimos y encontramos la sombra de esta arista inclinada. Y esta vertical, por supuesto, bajará verticalmente hasta ese mismo punto, justamente. Ahora, esta arista horizontal tiene en el piso una sombra paralela. Tenemos la sombra de este punto aquí. Entonces, si proyectamos una sombra paralela, encontraremos ya
la sombra de esa arista, hasta donde se cubra con la otra sombra que ya tenemos proyectada. Por lo tanto, la sombra proyectada nos va a quedar justamente aquí. Sombra proyectada. Por supuesto, todas las caras visibles del objeto estarán sombreadas. Esta cara y esta cara tienen sombra propia. Esta también, porque el sol, estando de frente, va a dejar en la sombra todas las caras visibles del objeto. Esta y esta tendrán sombra propia. Sombra proyectada, la que estará en el piso. Como el sol está enfrente, la sombra estará hacia abajo. Muchas gracias.